amigos del Sistema Informativo de Tabasco? Me da muchísimo gusto saludarles y sobre todo pues darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy, quien de visita en esta casa editorial. Pues vamos a platicar con él sobre diversos temas. Me acompaña nuestro director, el licenciado Víctor Sámano Labastida. Él es Manuel Rodríguez González, diputado federal. Y bueno, tenemos mucha charla por delante con él. Quédese con nosotros, licenciado. Buenos días. Pues bienvenido, Manuel, aquí a las instalaciones del Sistema Informativo de Tabasco. Y pues sigues ahora en la coordinación de energía. ¿Será hasta el final de la legislatura? Sí, pues estoy desde la Comisión de Energía que inicié en septiembre de 2018 todavía, recién iniciada la legislatura anterior, en mi primer periodo de diputado federal. Ahí fui electo por el voto mayoritario de mis compañeros del grupo parlamentario de Morena. Me convierto en presidente de la Comisión de Energía y desde ahí empiezo a acompañar la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para ir reconstruyendo esa soberanía y seguridad energética que en algún momento tuvo México y que por las políticas neoliberales se había ido gradualmente perdiendo hasta volvernos sumamente vulnerables y dependientes del extranjero, especialmente de Estados Unidos. Y pues en estos 4 años al frente ya de la Comisión de Energía, porque pues tuve el honor de ser el primer diputado federal tabasqueño de poder participar para una continuidad de periodo, lo que conocen todos como reelección, y tuve pues el gusto, el honor de que la gente del Distrito 4, que ya me había dado la oportunidad en 2018, en 2021 ratificaran esa confianza. Y bueno, pues eso me motiva mucho porque el respaldo que tuve en ambas ocasiones me permitió ser el diputado federal de Morena más votado, con mayor porcentaje de respaldo, y a nivel de todos los partidos en 2018 fui el número 1 y en 2021 fui el número 2, pero pues todo eso genera un gran compromiso y busqué nuevamente la Comisión de Energía para seguir respaldando esa política y lo logré. Por eso llevo 4 años y la idea es acompañar al presidente y a Morena en la construcción de esa soberanía energética y hemos avanzado mucho. Si estaré los 6 años, pues todo depende de las convocatorias de Morena, de lo que opine el pueblo, pero mientras eso sucede, yo sigo trabajando en ese sector y hemos tenido avances muy importantes porque, como ustedes han percibido, se ha fortalecido Pemex, se ha fortalecido la Comisión Federal de Electricidad, tanto presupuestalmente como con herramientas jurídicas, legislativas, y parte de esas pues se ha construido desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, porque todos los grandes cambios que ha propuesto el presidente han iniciado en la Cámara de Diputados y en el sector energético con un servidor. Desde ahí arrancan los trabajos y el presidente siempre ha tenido respaldo no tan solo de un servidor, sino de los aliados que conformamos la Cuarta Transformación, y por un trabajo político al interior de la comisión, la gran mayoría de las decisiones siempre han salido con el respaldo de los otros grupos parlamentarios, excepto la reforma constitucional eléctrica, que, como todos ustedes saben, desde un inicio el grupo opositor, que se conoce con, creo que va por ellos, va por México, dicen. Y pues anunciaron que iban en contra. Nosotros le explicamos a la gente todo lo que había de beneficios, cómo estaba el diagnóstico del sector eléctrico, lo que necesitábamos hacer para garantizar la rectoría del Estado mexicano en la generación de energía,
el tener la tutela de ese sector estratégico para garantizarle un servicio público de energía eléctrica lo más barato posible a la gente. Y a pesar de eso, pues votaron en contra, y como se requiere una mayoría calificada, la mayoría que tenemos no era suficiente y no se pudo. Pero en la arrogancia y la soberbia que los caracteriza, no se dieron cuenta que la reforma que me tocó encabezar en febrero de 2021 de la ley de la industria eléctrica, pues acababa de resolver 10 días antes de esa votación la Suprema Corte de Justicia de que se apegaba a la Constitución, al espíritu de la Constitución, y por lo tanto era aplicable y dejaba sin fundamento los amparos que se habían presentado. ¿Esto qué significa? Que logramos ya recuperar la rectoría del Estado mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad en materia de generación. Cambiamos las reglas de cómo se determina el despacho de la energía. Van a seguir participando las empresas privadas, pero en reglas que van a permitir que la CFE suba prácticamente toda su energía, la capacidad que tiene instalada, que es muy fuerte, que podría cubrir hasta el 76% de la demanda, y por otro lado garantizarle el espacio a la iniciativa privada, siempre y cuando los precios sean los precios justos. Y esto que nos va a permitir que baje la tarifa eléctrica a partir de enero de 2023, y en ese proceso que va a ir bajando gradualmente llegaremos hasta un 50% de reducción del costo a los precios actuales, y tendríamos también un nuevo sistema tarifario en donde todas disminuirían, incluyendo la comercial, que es una de las más caras, las industriales, y tendrían el mismo costo los 12 meses del año. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de las tarifas domésticas, tenemos 2 periodos al año: 6 meses que se conoce como horario o tarifa de verano, y 6 meses fuera de verano. Los 6 meses fuera de verano son muy costosos, y por eso quien no reduce su consumo, y es natural que no lo reduzca en un estado como Tabasco, que hace calor intenso casi los 12 meses del año, pues entonces la facturación aumenta considerablemente. En algunos casos llega a ser hasta 3 veces más de lo que consumía en un bimestre normal, y eso genera con una razón muy entendible malestar entre la gente. Bueno, pues eso va a cambiar, y todo eso, pues nosotros como parte del grupo parlamentario de Morena, y en mi caso presidente de la Comisión de Energía, hemos sido protagonistas para acompañar y lograr que esto sea posible. El Ejecutivo no tendría esas herramientas jurídicas si nosotros no lo trabajamos y lo procesamos. Sí, Manuel, este es parte del tema que está ahorita en debate, ¿no? Con respecto al Tratado del Norte, ¿no? El tratado con Canadá y Estados Unidos. Estas reformas que implicaron la revisión de los contratos ya establecidos. ¿Es posible, cómo ves tú esta serie de consultas que ha pedido el gobierno norteamericano y el canadiense, y cuál sería la posición de México? ¿Estamos en un punto en el que sí puedan ellos impugnar estas medidas? Yo estoy seguro que, las consultas es algo que no es novedoso. En casi todos los tratados internacionales, especialmente los comerciales, se preveía en el anterior, y ahora en el TEMEC, Tratado de Libre Comercio, ya actualizado, modernizado, se previó. Es un mecanismo normal de que cuando hay algún tema donde hay confusión, hay preocupación, de manera ya formal se entra a ese periodo que les permite dialogar de manera intensa sobre los temas y poder dirimir ahí
¿sí?, las preocupaciones que puedan tener, que pueden ser aclaradas si están mal fundadas, o si hay algún tema que corregir, se corrige por las partes participantes. Para eso se tiene 45 días y la fecha será el 3 de octubre, es decir, todavía está en proceso. Y ¿qué creo yo? Que se va a solucionar ahí, y en caso de que no se solucione, el mismo tratado prevé el establecimiento de un panel internacional que podría estar integrado por un mínimo de 3 panelistas y un máximo de 5, que serían designados de común acuerdo entre los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Esto implica un proceso jurídico? Es un proceso jurídico que tomaría en su primera etapa 150 días y que rendirían un informe preliminar. Si ahí las partes lo aceptan, pues ahí queda, pero si no, hay 30 días más para el informe final, y lo que ahí se establezca es lo que va a proceder. Ahora, les explico a quienes nos están viendo y escuchando que las preocupaciones que traen en buena medida obedecen a pues una confusión en información en donde se desvirtúan muchas cosas, y la primera es que pues olvidan que el jefe del Estado mexicano, que es Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado que es un hombre de leyes y especialmente respeta el derecho internacional y los compromisos de México, y que lo que se acordó previamente de inversiones en un marco jurídico vigente anterior a lo nuestro, eso está garantizado, que va a seguir trabajando en las reglas con las que aceptó invertir en México. Pero también a partir de que nosotros hacemos reformas, porque en el propio TEMEC, en el artículo 8, se establece el derecho soberano de México de modificar y de legislar el tema de la materia energética de manera libre y autónoma. ¿Qué significa? Que saben que nosotros en cualquier momento podemos modificar nuestras leyes en ese tema y que no hay que someterse a ninguna condición con ellos, pero que eso va a ser aplicable del momento en que se aprueba en adelante, es decir, futuras inversiones. Pero además, lo real es que, a pesar de las preocupaciones que les han infundido, las reformas que hemos hecho no afectan en nada las inversiones del Tratado de Libre Comercio, porque la parte abusiva que había en el sector eléctrico provenía de algo que se creó en 1992, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, que se fue fraguando con Ernesto Zedillo, y que ya el impulso mayor vino con Fox y la consolidación con Felipe Calderón, y que eso se llama autoabasto, que era un régimen privilegiado donde empresarios que por un lado generaban electricidad simulando autoabasto, y empresarios que recibían energía eléctrica subsidiada por todos nosotros a precios muy baratos, casi regalados, y que pues entre ellos conformaron este bloque de autoabasto que les permitía estar en condiciones sumamente ventajosas, que afectaban a la Comisión Federal de Electricidad en la parte económica, pero también en la parte técnica de la estabilidad de la red, del despacho de la energía, y eso es básicamente lo que se está corrigiendo. Pero ahí hay empresas mexicanas y hay empresas extranjeras, pero son españolas en un 90% y un 10% empresas italianas. No hay empresas americanas, no hay empresas canadienses. Ellos participan en el sector, pero es reciente, a partir de las reformas de 2014, y esas
el único ajuste que tuvieron es que en vez de participar en el mercado eléctrico con un precio marginal, ahora van a participar con costos de producción, y costos de producción incluye la inversión total que están haciendo de la planta, y por lo tanto ahí quien puede vender más barato es la Comisión Federal de Electricidad, y él es el que va a establecer el precio, y el que quiera vender pues va a tener que vender al mismo precio de CFE, que es un precio que les va a permitir a ellos tener ganancias muy importantes, como debe ser en un sector donde se invierte recursos que son en miles de millones de dólares, y que va a seguir siendo un buen negocio. No va a ser el negocio de ensueño que les habían dejado los gobiernos neoliberales, donde podían llegar a ganar hasta 500%. No existe prácticamente negocio en el mundo que dé esos rendimientos, pero ni siquiera la industria petrolera, que ha movido al mundo desde hace más de 100 años. Y bueno, pues regresará a lo que debe ser normalmente un margen de ganancia que les convenga, pero que también nos convenga a todos los mexicanos y también al Estado mexicano, es decir, al gobierno, que es el garante de que funcione la red eléctrica en México. Sí, aquí hay dos preocupaciones básicas, ¿no? Por un lado, refieren el costo que puede tener para el país las posibles demandas de los socios del norte, y por la otra también se argumenta que los tratados internacionales tienen el peso de las leyes constitucionales. Aquí no hay ¿qué dirías tú respecto a eso? ¿Hay alguna No, yo insisto que ahí la mayor parte de las preocupaciones ha sido por cómo funciona el sistema político en Estados Unidos, en donde las grandes empresas tienen un peso político importante, les dan un trato muy fuerte, y cuando hay alguna diferencia pues los reciben y los escuchan, pero también cuando ya tienen los elementos, con firmeza les contestan de que, oye, cuidado, o sea, esto está ajustado a las reglas. Si tú quieres un privilegio especial, pues no se puede. Y básicamente lo que ha generado las consultas tiene que ver más con el tema de hidrocarburos que con el tema eléctrico. Y en el tema de hidrocarburos hay diferencia de opiniones básicamente vinculadas con un campo petrolero que se llama Zama. Ese campo, la mayor parte se dejó en exclusiva para Pemex, y otra parte se le otorgó vía los 111 contratos que se suscribieron en el marco de la reforma energética, de las rondas que se dieron a partir de 2014, 2015, y ahí participan empresas privadas, y una de ellas es estadounidense, se llama Talos, y es quien dice que la mayor parte de la reserva petrolera se encontró en lo que tiene concesionado a través del contrato, y Pemex con elementos dice que no, que los estudios le demuestran que la mayor reserva la tiene la parte que ha tenido siempre Pemex, y que por lo tanto continúa teniendo, y que de acuerdo a las reglas que se dejaron establecidas desde esa reforma, quien opera y utiliza digamos la mayor aportación petrolera de ese campo es el que tiene el mayor porcentaje. Entonces Pemex argumenta tener más del 50% de esa reserva, y por lo tanto debe tener la tutela. Y entonces la diferencia es que Talos dice que ellos la tienen. Entonces, bueno, pues lo que va a suceder es que van a poner ahí a especialistas, un arbitraje extraoficial de especialistas objetivos que digan quién realmente tiene la razón, pero si es Pemex, pues se
lo dejarán a Pemex, y si demuestran que no, que es del lado de Talos, pues será Talos aportando la renta petrolera, y ahí se va a dirimir. Es decir, no habrá mayor sanción hacia México, no tiene por qué haberla, son mecanismos que se establecen en el propio tratado. Y la otra es que en ese desorden que había en la importación de combustibles, recordemos que nos habían dejado en una total dependencia del extranjero en materia de combustibles. Solo producíamos el 20% de los combustibles que consumíamos, llámese gasolina, llámese diésel, turbocina, es decir, que de cada 10 litros que consumíamos, solo 2 eran hechos en México, los demás importados. Y como pues, se importaban grandes cantidades, había algo que se llama huachicol fiscal, y había un desorden tremendo. Declaraban que importaban 10 millones de litros y en realidad estaban importando 30, y los otros 20 millones lo metían de contrabando. Eso también es huachicol, y eso generaba, bueno, por un lado un impacto patrimonial para el país, pero también generaba actividades ilícitas. No todo era el huachicol de la ordeña directa a los ductos, que existía y que era una cantidad importante, pero la más fuerte era por esta vía que les comento. Entonces, como se está poniendo orden en todo esto, se le han cancelado permisos de importación a muchas empresas que se les encontraba irregularidades o que no usaban el permiso y que además ni siquiera tenían infraestructura para usarlo, eran empresas de portafolio. Y bueno, pues esto ha servido de pretexto para algunos, para poner nerviosos a otros que sientan que está en riesgo ese derecho, ese permiso que tienen de importar. Y entre esas hay varias empresas americanas, pero las que yo conozco siguen con su permiso, siguen importando. Están actuando de manera legal, no tienen problema. Entonces, bueno, pues ese va a ser el resultado. Y el otro es que también en importación de gas natural se está buscando poner orden, acabar con el huachicol de gas que también se daba, y para eso, para tener un mayor control, se está propiciando a que tú puedes distribuir todo lo que quieras de gas natural, nada más que hazlo de la mano o de Pemex o de CFE, y quien tenga un permiso establecido y esté en orden no va a tener ningún problema. Entonces, en ese entorno mediático y de opinión en el círculo rojo, donde han generado confusión, bueno, pues algunos se sienten en riesgo cuando en realidad todavía ni siquiera han tenido una afectación. Digamos que, o sea, esos señalamientos que hace principalmente la oposición, ¿no? Y aprovechando pues que ya se aproxima el 2024, pues todas estas acciones que se han establecido por parte del gobierno federal no ponen en riesgo las inversiones extranjeras, simplemente es parte del orden que se tenía que hacer, ¿no? Claro, claro. Incluso les quiero recordar, especialmente a quienes nos ven, que hace unas semanas estuvo el presidente de visita en Washington, y ahí se anunciaron inversiones por un monto de hasta 40,000 millones de dólares en México. Y ya para ese entonces todo esto que estamos platicando ya existía, las reformas básicamente que hemos hecho ya se habían dado, y pues eso que implica que cuando se anuncian esas inversiones americanas y canadienses para México, pues es porque hay confianza en el país, hay confianza en el Estado mexicano y en las reglas. Entonces tienen la claridad todos ellos que van a participar con las reglas existentes hoy y que esas van a estar, ¿no?, garantizadas. Y ya, pues lo demás que hemos platicado, quienes invirtieron antes, pues tienen esquemas para dirimir de manera
digamos, rápida, respetuosa para las partes, cualquier diferencia que pueda haber, y si en esas diferencias le demuestran que tienen la razón y que México tiene que hacer algún ajuste respecto a esas inversiones, pues, se hará, eso no hay problema. Y lo que sí les puedo decir es que ese círculo rojo opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del movimiento al que pertenezco y que respaldamos a Andrés Manuel, pues quieren espantar con el petate del muerto, como decimos coloquialmente. ¿Por qué? Porque lo han hecho muchas veces y dicen que se va a caer el cielo, que el dólar se va a devaluar, que se va a ir al doble, y resulta que nunca sucedió, y que no tan solo eso, sino que el peso mexicano ha sido el único que se ha reevaluado frente al dólar. Y bueno, pues con esa desmemoria que tienen, pues no reconocen que han dicho barbaridad y media y que siempre se han equivocado, y ahora dicen otra barbaridad más, y por lo tanto la inversión que comentaba hace rato se va a dar. Y recordarles que la inversión extranjera no se ha detenido en México, que año con año ha aumentado, y que por lo tanto las cosas van por buen camino. Oigan, que vivimos una crisis mundial que inició con la pandemia de COVID y que se ha agravado aún más con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha provocado un serio problema en el sector energético mundial, que está propiciando una inflación muy grande en todos los países del mundo, especialmente los desarrollados. Bueno, pues las cosas mundialmente en temas económicos no están muy bien, pero en ese marco, uno de los países que mejor está enfrentando esa situación es México.